Bien, ya estamos acá. Estábamos calculando el error que se propaga cuando tú mides dimensiones de, en este caso, una caja. Bien. Este error, bueno, lo que obtuvimos fue un más o menos 20.5 centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Pues muy fácil. Si tú ignoras la incertidumbre del instrumento, esa incertidumbre es el más menos 0.1 milímetros o equivalentemente más menos 0.01 centímetros, que es la incertidumbre del vernier, suponiendo que sea el instrumento de medición. Si tú ignoras eso y te piden el cálculo del volumen de la caja, este volumen es simplemente el producto de las dimensiones X, Y, Z, ¿verdad? Así, se acabó. ¿Cuánto daría si tú ignoras el error? Ignorando la incertidumbre o el error. Pues sería simplemente el producto de estas medidas, 50 por 20 por 15. Bien. Y según el volumen de este contenedor sería de 15,000 centímetros cúbicos. Ok, ya. Ese es el volumen. Pero, bueno, nosotros en la vida real no nos preocupamos tanto por estas incertidumbres. Sin embargo, son muy importantes al momento de hacer prácticas o cosas en laboratorio. Debes tomar en cuenta todos los posibles errores que estén dentro de tus posibilidades, en este caso de los instrumentos. Entonces, en prácticas de laboratorio, cuando tú estás trabajando un flexómetro, un vernier, una báscula, un dinamómetro, entre otros instrumentos, en el reporte tú debes dar, o en tus gráficas, no sé si lo han visto, algunas gráficas así más profesionales, que tienen puntitos, ¿verdad? Dispersos. Están así. Estos son los datos. Este es XY. Bien. Entonces, tu experimento a lo mejor tiene este comportamiento. Esa sería la curva que está arrojando tu práctica. Estos puntitos dispersos son los datos reales. Idealmente, es decir, si tus instrumentos son perfectos, si tú eres perfecto al medir, al observar, entonces tus puntitos deberían, si esta es tu curva modelo, tus puntos estarían perfectamente sobre esa curva. No habría error. El error en las curvas reales es la diferencia que hay entre tu curva y el dato. Bien, en este caso son estas alturas. Algunas son positivas, otras son negativas. Esos son los errores. Y esos errores se derivan de las incertidumbres de los instrumentos o del usuario, o de todos. Bien, o puede haber perturbaciones en el ambiente, que a lo mejor hay pequeñas vibraciones, y eso va a afectar o se refleja en estos puntos dispersos. Si tú eres perfecto o estás en condiciones óptimas de hacer el experimento, no hay error. Aquí el error es la diferencia que hay entre la curva y los puntos, sería nulo, porque simplemente no están desalineados con esta curva. Lo que estamos haciendo acá, en este ejemplo, ya me perdí dónde está el cálculo del volumen. Aquí está. Estamos ignorando el error del instrumento. Y por lo tanto, según tú, el volumen de ese recipiente es de 15,000 centímetros cúbicos. Pero si tú te vas al laboratorio y tomas en cuenta estos errores, ¿cuál va a ser realmente el volumen? Pues el volumen es lo que tú obtienes, 15,000
más menos 20.5 centímetros cúbicos. Bien, y por lo tanto, tu resultado o tu volumen o esa cantidad debe ser expresada de la siguiente forma. El valor que tú obtienes ignorando estos factores y tú le vas a agregar más o menos la incertidumbre en este caso, el volumen. Y esa incertidumbre es de 20.5 centímetros cúbicos. No sé si ustedes han visto en algunos lados que algunas medidas las escriben así, con esto de aquí. ¿Qué significa? Que lo que está del lado derecho de ese doble signo es la incertidumbre o el error propagado en la medida de esta función. En este caso es un volumen. Bien. ¿Cuál sería el volumen mínimo? El volumen mínimo, pues sería los 15.000 menos el 20.5. ¿Y cuánto es eso? Los que saben restar van a decir 14.979.5 centímetros cúbicos. Ese es el volumen mínimo que puede tener el recipiente. ¿Y cuál sería el volumen máximo? Pues el 15.000 más el error más grande en el instrumento, que es de, bueno, en este caso no del instrumento, sino de la cantidad de esta, 15.020.5 centímetros cúbicos. El volumen real está atrapado entre estos dos valores, con un mínimo de 14.979.5 y un máximo de 15.020.5. Esa sería la forma correcta de expresar las cantidades. Esta de aquí. Bien, sería lo más apropiado. Y lo calculamos usando diferenciales. Esto aplicaciones en todos lados, principalmente en metrología. Bien. En experimentos de física, de química, hasta de biología, de todos lados, aparecen las incertidumbres. ¿Por qué son necesarias? Pues porque no existe la exactitud. Tú puedes decir, esta mesa mide exactamente 1 metro de altura. Pues no es así, porque según tú, mide 1 metro. Sin embargo, el instrumento que tú estás utilizando tiene un error. Y ese instrumento no es exacto, es aproximado o bien tiene una precisión muy buena. Sin embargo, no es exacto, no te va a dar la medida real. Entonces, debes tener mucho cuidado cuando hagas cosas un poco más delicadas en tomar en cuenta estas incertidumbres. Aquí solamente se tomó en cuenta una incertidumbre, puedes tener más factores que alteren la medición. ¿Dudas? No. Eso debe ser, ¿sí? Bueno. Este está bueno. Se los platico y a ustedes seguramente se los dejo de tarea. Incluso cuando nosotros vemos la hora en nuestro reloj, los que tienen reloj o los que tienen celular o donde vean ustedes la hora, esta hora no es exacta, ¿bien? Porque ese instrumento, tu celular, tu reloj de pared, de mano, de pulsera, lo que sea, tiene una incertidumbre. Hay relojes que tienen las 60 marquitas, ¿verdad? En el minutero. Pero, ¿cómo sabes que es exactamente 1 minuto o 2 minutos y no 1.20 minutos? La incertidumbre de ese reloj es de más o menos 1 minuto o bien más o menos 1 segundo. Hay instrumentos más precisos, como es un celular que tiene hasta, me parece que hasta milésimas de segundo. Bien, pero el tiempo es una cantidad continua, el tiempo no es discreto, es decir, que no marcha de segundo en segundo,
sino es un número continuo, el cual de 1 segundo a 2 segundos recorre una infinidad de números, 1.01, 1.02, 1.001 segundos y así sucesivamente, hasta llegar a los 2 segundos. Es una cantidad continua y por lo tanto no hay instrumento que pueda medir exactamente esta dimensión. Tan solo un reloj, ¿vale? Aquí se utiliza algo llamado péndulo. El péndulo, para los que no lo conocen, es simplemente una cuerdita, así, y aquí abajo hay una piedrita. Eso es un péndulo. La cuerda tiene una cierta longitud, L, es lo que mide, 1 centímetro, 2, 10, lo que sea. Y la bolita que está aquí colgando tiene una masa M. Es importante que esta cuerda no sea un resorte, que no se deforme, que no se comprima ni se extienda. Debe ser lo más, pero tampoco debe ser una varilla, porque si es una varilla va a cambiar la fórmula de esto. Resulta que si tú tomas este péndulo y lo haces oscilar es que tú tomas la bolita, esto de aquí es la vertical, tomas el péndulo y tú lo inclinas un ángulo θ con respecto a la vertical y lo sueltas. En este punto tiene una velocidad inicial de 0. Está en reposo. Lo liberas del reposo. ¿Qué va a hacer esta cosa? Va a describir un movimiento, un vaivén, ¿sale? En algún punto, en algún instante va a estar del otro lado. Y aproximadamente este ángulo de acá es el mismo que el inicial. Aproximadamente, no es exactamente el mismo. Bien, pero no se queda ahí, ¿verdad? Esta cosa realiza este movimiento y después regresa y lo vuelve a ir y vuelve a regresar y así sucesivamente. Eso se llama movimiento armónico. Matemáticamente se puede modelar a través de algo llamado ecuación diferencial. Me parece que lo vimos en algún momento, una ecuación diferencial. Bueno, estos instrumentos, si tú cuentas las oscilaciones que describe en cierto tiempo, con eso tú puedes calcular la gravedad del planeta. En el planeta de donde vengas, de la Tierra, de la Luna, del Sol, de donde sea, no importa. Necesitas tú saber la longitud del péndulo y la masita que está colgando. ¿Bien? Bueno, esto tiene que ver con este ejercicio. El periodo T, el periodo, les menciono, es el tiempo que tarda en ir y regresar el péndulo, ¿sale? Es decir, el periodo es el tiempo que tarda en ir de A hasta B y luego otra vez hacia A. Ese es el periodo, este recorrido, A, B, A. ¿Cuánto tarda en hacer ese recorrido? Eso se le llama periodo. Bueno, el periodo de este péndulo de longitud L viene dado por esta fórmula, 2pi, hagan un acto de fe, 2pi, por la raíz cuadrada de la longitud dividido entre la gravedad de la Tierra, donde g es la aceleración de la gravedad. Un péndulo se lleva de la zona del canal, donde la gravedad es de 32.09 pies sobre segundo cuadrado, a Groenlandia, donde el valor de la gravedad es 32.23 pies sobre segundo cuadrado. Observa que son valores diferentes. Para los que no sabían, la gravedad en la Tierra no es constante. Se toma aproximadamente constante. Seguramente han escuchado el valor 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Pues eso transformado a pie sobre segundo cuadrado es de 32.20. Es aproximadamente estos números de aquí, ¿verdad? Pero en diferentes puntos de la Tierra, la gravedad cambia. No es lo mismo. No es lo mismo la gravedad, a lo mejor, esta es la Tierra es una esfera, lo podemos ver como una esfera, no es plana para los que piensan que es así, no, no es plana. No existe una Tierra plana, no existe el ratón de los dientes, no existe nada de eso, ¿bien? Entonces, la Tierra la podemos aproximar como una esfera. Si tú estás aquí en uno de los polos con tu péndulo,
El péndulo aquí va a registrar un valor de la gravedad. Pero si tú te mueves en el globo a otra posición, a lo mejor por aquí, resulta que si mides la gravedad ahí, va a ser diferente a la gravedad en el polo. Y si te vas al ecuador, pues va a ser diferente también. La gravedad es un campo invisible que nosotros no vemos, por eso es invisible. Es un campo gravitatorio, es un campo que se dirige hacia el centro de la Tierra. Por eso cuando tú lanzas algo hacia arriba, esto siempre regresa. Porque este campo invisible atrae las cosas hacia su centro, hasta nosotros. ¿Bien? Bueno, la intensidad del campo se le llama gravedad y es diferente en los diferentes puntos de la Tierra, no es la misma. Se toma en casos prácticos como 9.81, pero no siempre va a ser ese valor. Puede ser 9.79, puede ser 9.83 o valores intermedios. Eso a lo mejor muchos dicen no cambia mucho. Sin embargo, esto es muy importante para algunas aplicaciones de precisión. Debes tomar en cuenta tú la gravedad de la zona, la curvatura de la Tierra, incluso hasta su rotación. Bien, entonces fíjate la importancia de estas cositas. Bueno, pues, eso es la gravedad. Entonces, regresamos al ejercicio. Tienes dos puntos de la Tierra donde la gravedad cambia de 3209 a 3223. Debido al cambio en la temperatura, la longitud del péndulo cambia de 2.5 a 2.48 pies. Tiene sentido. Cuando hace mucho calor, las cosas se dilatan, los materiales, como las vías del tren. No sé si han visto algunas ahí en el Semansky de física universitaria, los que llevaron física conmigo y los que van a volver a llevar física. En el Semansky, en el capítulo de temperatura, que es el veintitantos me parece, hay una fotografía de cómo cuando hace mucho calor o la temperatura es muy alta, las vías del tren se deforman, se dilatan, cambian de dimensión. Bien, entonces el calor o la temperatura cuando incrementa o es muy baja, cambia las propiedades de los materiales. En este caso, lo que está cambiando es la longitud del péndulo. Bien, y se redujo de 2.5 a 2.48 pies. Si tú utilizas esta cuerdita, bueno, este péndulo para medir el tiempo, y este péndulo sufre cambios en su longitud y además en la gravedad de la Tierra porque son puntos diferentes, ¿en cuánto va a cambiar el periodo del péndulo? El periodo, la fórmula del periodo viene dada por esta de aquí. Es 2pi, la longitud partido por la gravedad, elevado al 1/2, es la raíz cuadrada. Bien, aquí L, ¿de dónde a dónde fue? El valor inicial o el delta L es la diferencia que hay entre 2.48 pies, pie se denota así, con 2.50. Bien, esto es menos 0.02 pies. El cambio en la gravedad, ¿cuánto fue? ¿Cuál fue su valor final? El valor final fue en Groenlandia, donde fue de 32.23. Y el valor inicial fue en el canal de 32.09. ¿De cuánto fue el cambio? Pues lo calculamos. Aquí sería de 32.23 pies sobre segundo cuadrado menos 32.09 pies sobre segundo cuadrado. Este cambio es positivo. Es de 0.14. Bien. Estas son tus variables independientes. La longitud y la gravedad. Una no depende de la otra. Bien. Si cambia la longitud y cambia la gravedad, ¿cómo cambia el tiempo? ¿Cómo cambia el periodo de ese péndulo? Es decir, te estoy preguntando, ¿cómo cambia esto? Bien. ¿Cuánto vale? ¿Cuál sería tu fórmula? Es una función de ¿cuántas variables? Esta criatura. Depende de la longitud y depende de la gravedad.
Si tú te lo sabes con X y Y, pues bautízalo, ¿verdad? En lugar de L le llamo X, en lugar de L le llamo X, y en lugar de G le llamo Y, y así. Y calcula salvajemente. No importa. No importa el nombre de las variables. ¿Sí? ¿Cuál sería tu fórmula? Pues sería, en este caso, la derivada parcial de el periodo con respecto a la longitud, y eso se representa así, multiplicado por el diferencial de la longitud, más la derivada parcial del periodo con respecto a la gravedad, es decir, esto multiplicado por el diferencial en gravedad. Y esta sería tu fórmula. Aquí nada más hay que calcular estas derivadas. Con cuidado, ¿verdad? Porque aquí la fórmula no se ve muy amigable, ¿verdad? Es una raíz cuadrada. Deriva con cuidado, nada más. Ya que tengas eso, evalúas estos números. Estos de aquí, delta L y delta G, son los DG y el DL. Y los valores iniciales en la fórmula. Los valores iniciales de la cuerda, que era 250, y el valor inicial de la gravedad, que es 32.09. Evaluado eso, te va a dar el cambio en el periodo del pelo. Y se acaba. Muy sencillo. Pero una aplicación más de esto. ¿Dudas? No. Nada. Son muy inteligentes. No sé por qué están aquí. Vamos a guardar todo esto. Vamos a pasar a asistencia. Son los que tengan su cámara activa. De la nada apareció Jurado. Varios. Aquí siempre espere, Sánchez. Cálmate. Hay algunos que están como cancelados. Parecen estar muertos. Esa parejita vale por dos. Vale. Alguien 2 que por conecte. 1. Listo.